Mi familia me echó de la casa porque mi hermano quería tener más privacidad, pero lo que no sabían era que la casa que tanto presumían era mía. Durante mucho tiempo dejé pasar cosas que hoy, con la cabeza más fría y el corazón ya endurecido, me parecen completamente injustificables. Crecí creyendo que uno debía sacrificarse por su familia sin esperar nada a cambio, que los gestos de amor se daban sin condiciones y que si uno hacía las cosas con el corazón, eventualmente eso volvía. Esa idea, esa ingenuidad emocional disfrazada de nobleza, fue lo que me convirtió en una especie de sirvienta emocional y financiera dentro de mi propia casa, y lo peor de todo es que yo ni siquiera lo veía así. Lo hacía con gusto. O al menos eso me repetía para convencerme de que estaba bien. La casa donde vivíamos fue comprada por mí cuando tenía 24 años, poco después de la muerte de mi abuela, quien me dejó una cantidad importante de dinero que, en vez de usar para viajar o darme gustos, decidí invertir en algo que nos beneficiara a todos. Yo era la menor, la que se graduó sin deudas porque estudié en una universidad estatal mientras trabajaba medio tiempo, la que no pedía nada y resolvía sola. Mamá decía que siempre fui la fuerte, y esa etiqueta me la colgaron como si fuera una medalla, pero en realidad fue una excusa para que cargara con todo lo que ellos no querían o no sabían asumir. La casa la encontré después de meses de buscar, de comparar vecindarios, de leer contratos de arrendamiento para entender que necesitaba evitar. Estaba en una zona tranquila de Ohio, con 3 habitaciones, sótano terminado y un jardín trasero que, aunque estaba un poco descuidado al principio, tenía potencial. Cuando les conté que había hecho la oferta y que estaba pensando en mudarme allí, mi mamá fue la primera en sugerir que por qué no hacíamos de eso un hogar para todos. Dijo que ella y papá estaban muy apretados con la hipoteca de la casa donde vivíamos entonces, y que venderla podría ayudarlos a sanear deudas mientras nos mudábamos a un lugar más cómodo gracias a mi buena decisión. En ese momento no lo vi como una manipulación. Me pareció lógico. Mi hermano también dijo que era una gran idea, que él incluso podía ayudar con la remodelación del garaje y que podríamos poner una mesa de ping-pong o algo así para desestresarnos los fines de semana. Lo dijeron con tal entusiasmo que jamás imaginé que, años después, me harían sentir como si fuera yo la intrusa. Firmé la compra yo sola, con mis papeles, mi historial bancario y mi cuenta. Todo quedó a mi nombre, pero cometí un error, confié. Mi madre, con ese tono de voz suave que usa cuando quiere salirse con la suya sin parecer autoritaria, me pidió que dejara los documentos originales en un archivador de su estudio, para que no se pierdan, hija. Uno nunca sabe, mejor aquí en casa donde todos sepamos dónde están. Nunca vi motivo para decir que no a fin de cuentas, vivíamos juntos, no tenía secretos, y si algo pasaba, era mi mamá, no una extraña. Yo todavía no sabía lo que era que tu propia familia empiece a hablar de lo tuyo como si les perteneciera solo porque les diste la confianza de compartirlo. Los primeros meses después de la mudanza fueron tranquilos, casi felices. Yo trabajaba desde casa como editora de contenido freelance, así que me encargaba de la mayoría de las cosas domésticas sin quejarme. Pagaba las cuentas de luz, agua, internet, y además cubría el impuesto predial y el seguro de la propiedad. Nunca les pedí ni $1. Si necesitaban algo para la casa, yo lo compraba. Cuando papá se enfermó de una pierna y tuvo que dejar su trabajo por un tiempo, no dudé en cubrir sus medicinas. Cuando mamá quiso poner cortinas nuevas, fui yo quien las encargó. Y cuando mi hermano chocó su carro por estar manejando borracho un viernes por la noche, fui yo quien le prestó para el deducible. Todo eso lo hice pensando que algún día ellos iban a entender, no a agradecerme con palabras, porque yo no necesitaba elogios, sino con acciones. Pensé que lo mínimo que merecía era respeto. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando mi hermano trajo a casa a una chica nueva. Era su tercera novia en 2 años, pero esta venía con una energía distinta. Desde el principio me trató con una amabilidad forzada, como si detrás de cada sonrisa hubiera una evaluación silenciosa. En una ocasión, mientras cenábamos, ella comentó que la casa tenía mucho potencial si se hiciera una renovación para abrir más los espacios y luego miró hacia mi habitación, como si fuera un estorbo en el diseño. Mi hermano rió con ese tono idiota que usa cuando quiere hacerse el interesante y dijo, sí, pero mientras tanto tenemos que adaptarnos a lo que hay.
No me gustó la forma en que lo dijo, como si yo fuera parte del mobiliario viejo que en algún momento iba a ser reemplazado. Las semanas pasaron, y poco a poco ella empezó a quedarse más seguido. Primero fue una mochila en el sofá, después un cepillo de dientes en el baño, luego ropa en la secadora. Un sábado en la tarde, escuché a mi hermano diciéndole por teléfono a un amigo que vivía con ella y me hirvió la sangre. ¿Cómo que vivía con ella? ¿Desde cuándo esa casa era de ellos dos? En ese momento comencé a notar los comentarios pasivo-agresivos, las sugerencias de que yo saliera más, de que una mujer joven necesita su espacio, que tal vez podría buscar un estudio donde estuviera más cómoda. Al principio pensé que solo eran comentarios al aire, pero todo cambió la noche en que mamá me llamó a su habitación y, con cara de pena, me dijo que debíamos hablar algo importante como familia. Me senté frente a ellos tres, papá, mamá y mi hermano, con la novia en el fondo fingiendo que veía su celular, y escuché lo que, hasta hoy, ha sido uno de los momentos más absurdos y humillantes de mi vida. Me dijeron que mi hermano necesitaba más privacidad, que estaba en una relación seria, que yo tenía mi trabajo y mis propios medios, y que quizá lo mejor sería que buscara mi propio lugar para vivir. No lo pidieron, lo dieron por hecho. No me ofrecieron ayuda, no preguntaron cómo me sentía. Solo asumieron que su necesidad era más válida que mi derecho. Mi mamá incluso dijo, y lo recuerdo con una claridad dolorosa, que a veces toca ceder por el bien de todos. No dije nada. Me levanté, entré a mi cuarto y empecé a empacar. No sabía a dónde iba a ir ni cuánto tiempo iba a tardar en reaccionar emocionalmente a lo que acababa de pasar, pero algo dentro de mí se activó en ese momento. No fue tristeza. Fue otra cosa. Algo mucho más frío, mucho más firme. No era que yo estuviera dejando la casa. Era que ellos acababan de abandonar la poca lealtad que alguna vez tuve por ellos. Y sin saberlo, acababan de empujarme a ejecutar la jugada más calculada que jamás pensé que me tocaría hacer. Solo que esta vez, no iba a sacrificar nada. Esta vez, todo lo que viniera iba a ser mío. Solo mío. Actualización 1. 3 semanas después de haber salido de la casa que yo misma compré, aún había mañanas en las que me despertaba esperando ver la lámpara colgante del pasillo, el ventanal que daba al jardín. O incluso escuchar la cafetera haciendo ese ruido que tanto odiaba cuando mamá la encendía sin agua. Pero no. En su lugar, lo que veía era el techo blanco y liso del pequeño cuarto de invitados donde mi amiga Zoe me había recibido sin hacerme preguntas. Ella había sido mi compañera de universidad, de las pocas personas que se mantenían firmes sin importar el clima emocional que yo estuviera atravesando. Cuando llegué a su departamento con cajas en la cajuela, solo me preguntó cuántas noches necesitaba el sofá antes de ofrecerme su cama mientras ella dormía en un colchón inflable. Fue la única que no cuestionó ni me pidió explicaciones, y eso fue algo que nunca olvidaré. En esos días no tenía la cabeza para planear venganzas impulsivas ni escribir discursos de redención. Tenía algo más importante, documentos. Desde el momento en que empecé a empacar supe que no podía dejar las cosas en el aire. Me llevé una copia de cada recibo de impuesto predial, de cada pago al seguro de la casa, y de cada factura de mantenimiento con mi nombre y número de cuenta. También me llevé la carpeta que mi madre insistía en mantener en su estudio por seguridad, la que contenía la escritura de la casa, firmada y sellada, donde figuraba como única propietaria. Esa fue, sin saberlo, mi carta más fuerte. Durante mucho tiempo había hecho todo sin necesidad de justificarme, pero ahora cada centavo que puse iba a hablar por mí con una claridad que ni mamá con su tono manipulador ni papá con su cara de mártir podrían refutar. Lo primero que hice fue pedir una cita en el registro del condado. Me presenté con mi carpeta, mi identificación y todos los documentos que llevaba años acumulando. Me atendió un señor mayor, de esos que no sonríen pero que tienen una mirada que lo escanea todo. Le expliqué que quería confirmar el estatus actual de una propiedad, si tenía hipoteca activa, si había copropietarios registrados o si alguien más había hecho cambios en el título. Revisó todo en su sistema y después de unos minutos me dijo lo que ya sabía pero necesitaba oír en voz alta: la casa estaba completamente a mi nombre. No había hipotecas. No había cargas legales.
Y más importante aún, no había firmas de nadie más. Eso me dio una tranquilidad que no había sentido en semanas. Salí de ahí con una copia actualizada del título y la decisión de que no iba a quedarme quieta viendo cómo mi familia usaba mi esfuerzo como si fuera un favor que yo les debía. Contacté a un abogado especializado en bienes raíces que me recomendaron en un foro local. No era de esos que se venden con frases rimbombantes ni tenía una oficina en un piso alto con vista al río, pero cuando lo llamé, escuchó todo con calma y me dijo que estaba más que acostumbrado a ver familias intentando apropiarse de casas ajenas cuando las cosas eran demasiado informales al principio. Nos reunimos en un café y le entregué una carpeta con todo, pagos, fechas, copias del contrato original, el recibo de compra del seguro, todo. Le dejé claro que no quería una pelea dramática ni un enfrentamiento directo. Quería hacer las cosas bien, legalmente, y con la serenidad suficiente para que el golpe fuera más efectivo que ruidoso. Él revisó los documentos ahí mismo, tomó nota de algunos datos clave y después me dijo que lo primero que haríamos sería enviar una carta certificada dirigida a los ocupantes actuales de la propiedad, exigiendo que a partir del mes siguiente comenzarían a pagar un alquiler mensual simbólico o, en su defecto, debían desocupar la vivienda en un plazo razonable. La carta fue enviada 2 días después. Sé que la recibieron porque vi la confirmación en el sistema del correo. No supe cómo reaccionaron al instante, pero no tardó mucho en llegar el primer mensaje. Fue mi mamá, por supuesto, escribiéndome un párrafo lleno de mayúsculas selectivas y frases dramáticas como, no puedo creer que nos estés haciendo esto, y después de todo lo que hemos hecho por ti. Mi padre fue más escueto pero igual de ridículo, me escribió que los problemas familiares no se resuelven con papeles y abogados, sino con diálogo y comprensión. Y luego vino mi hermano, cuyo mensaje fue tan arrogante que me sorprendió, me dijo que si tenía problemas conmigo, que lo hablara cara a cara. Pero que él no se iba a dejar intimidar con legalismos porque todos sabían que esa casa era de la familia. Fue en ese momento donde confirmé que, para ellos, nunca importaron los hechos. Importaba lo que les convenía creer. Lo que más me sorprendió fue que en ningún momento nadie mencionó ni reconoció que yo la había comprado. Nadie hizo el más mínimo esfuerzo por decir, gracias por habernos dejado vivir allí. Era como si la casa hubiese aparecido por arte de magia y todos hubieran acordado que les pertenecía por decreto divino. Y ahí fue donde entendí que ya no había nada que rescatar. No era cuestión de sentarse a conversar o buscar reconciliaciones. Era cuestión de recuperar lo que era mío, punto. No había espacio para nostalgias. Ellos ya habían tomado su decisión la noche que me echaron como si yo fuera una huésped incómoda. En paralelo, hablé con un conocido que trabajaba como administrador de propiedades. Le pedí que me ayudara a hacer una estimación del valor actual del inmueble si decidía rentarlo o venderlo en los próximos meses. Cuando me dio la cifra, no pude evitar sonreír. La casa valía ahora casi el doble de lo que yo pagué en su momento. Su ubicación, su tamaño, y las remodelaciones que yo había hecho con mis propios ahorros, el nuevo aislamiento del ático, los paneles solares, la renovación de la cocina, habían convertido la propiedad en una joya. Y aún así, ellos se habían convencido de que podían echarme sin consecuencias. Que yo iba a callar, tragarme el orgullo y desaparecer para no alterar su paz. No sabían con quién se habían metido. Esa noche, mientras revisaba los recibos y hacía planes a futuro, supe con total claridad que no iba a perdonar. No porque guardar rencor me llenara de satisfacción, sino porque soltar lo que me pertenece nunca fue parte del trato. Y si iban a aprenderlo, lo harían por las malas. Actualización 2. 2 meses después de haber dejado la casa, me encontraba sentada en una banca frente al edificio del Tribunal del Condado, con una carpeta llena de papeles sobre mis piernas y un café frío entre las manos. El día anterior se había cumplido el plazo que establecimos en la carta certificada enviada a mi familia, y como era de esperarse, no pagaron ni respondieron de forma oficial. Ni un intento de negociar, ni un reconocimiento de deuda, ni siquiera una mínima señal de que iban a actuar como adultos responsables. Lo único que recibí fueron indirectas en redes sociales.
mensajes pasivo-agresivos y un intento bastante torpe de mi madre por hacerme sentir culpable diciéndome que estaba arruinando la estabilidad de su hogar justo ahora que mi hermano por fin había encontrado una relación estable y saludable. Parecía que habían olvidado que yo estuve pagando sola durante años la estabilidad que tanto ahora defendían como si fuera un derecho adquirido. Ese mismo día presenté, con el respaldo de mi abogado, una solicitud formal de desalojo ante el tribunal. Fue un proceso más sencillo de lo que imaginé porque los documentos que tenía en mano no dejaban lugar a dudas, yo era la única propietaria registrada, los pagos salían de mi cuenta, los recibos estaban a mi nombre. Y el contrato de compra-venta no incluía a nadie más. No había contrato de alquiler vigente, por lo tanto, técnicamente estaban ocupando el inmueble sin mi consentimiento. El abogado me explicó que, aunque fueran mis padres y mi hermano, la ley en el estado de Ohio no hace excepciones emocionales, si una persona no tiene derecho legal sobre una propiedad y se rehúsa a salir. Se convierte en ocupante ilegal, incluso si es de tu misma sangre. No me hizo falta convencer a nadie de nada. Lo único que debía hacer era dejar que la ley hiciera su trabajo. Recibieron la notificación de la corte una semana después. Según me contó un vecino con quien aún tengo buena relación, fue el propio alguacil quien entregó el documento en mano a mi madre. Dice que se le borró la sonrisa del rostro apenas leyó las primeras líneas. Me lo imagino perfecto, de pie en la puerta, con una bata de satén, el pelo recogido a la fuerza, y esa expresión entre ofendida y escandalizada que siempre pone cuando la realidad no coincide con sus expectativas. Mi hermano, según supe después, se enojó tanto que pateó una de las sillas del comedor y le gritó a su novia que todo era culpa de ella por haberle metido la idea de quedarse a vivir ahí como si nada. La novia, por su parte, empezó a decirle a todo el mundo que yo era una loca vengativa y que solo quería verlos en la calle, aunque ella misma sabía que lo que estaban haciendo era invadir un lugar que no les correspondía. La audiencia fue programada para un martes por la mañana. Me presenté con ropa formal pero sin exagerar, con el cabello recogido y todos mis papeles perfectamente ordenados. Mis padres llegaron juntos, con caras de funeral, y mi hermano apareció 20 minutos tarde, vestido como si fuera a una reunión de amigos, con una chaqueta deportiva y los audífonos aún colgándole del cuello. Lo más surrealista fue ver cómo intentaban presentarse como víctimas, como si yo hubiera llegado un día de la nada a echarlos de su propio hogar. Mi padre incluso se atrevió a decir frente al juez que ellos siempre vieron esa casa como un esfuerzo conjunto familiar, y que aunque la escritura estuviera a mi nombre, yo había actuado con mala fe al no avisarles de mis intenciones antes de proceder legalmente. El juez lo interrumpió casi de inmediato para pedirle pruebas de lo que estaba diciendo, y cuando mi padre dijo que no las tenía pero que era evidente por el contexto, el juez solo levantó una ceja. Hojeó el expediente y dijo que no había evidencia alguna de que ellos hubieran contribuido ni un solo centavo al mantenimiento o compra de la propiedad. Mi abogado intervino solo lo necesario. Dijo que la propietaria, yo, había permitido de buena fe que su familia residiera allí sin cobrar renta ni establecer condiciones por un largo tiempo, pero que al ser desplazada de su propia casa sin compensación, ni acuerdo, ni contrato formal de cesión, estaba en su derecho de retomar la posesión legal del inmueble. Añadió que incluso habíamos intentado ofrecer un acuerdo amistoso en forma de alquiler simbólico, que fue ignorado por completo. El juez, sin necesidad de deliberar demasiado, falló a mi favor y emitió una orden de desalojo efectiva en 30 días. También dejó constancia de que cualquier intento de resistencia después de esa fecha sería considerado desacato a la autoridad judicial y que el sheriff tendría autorización para intervenir si fuese necesario. A la salida, no hubo gritos ni insultos, solo una tensión densa y rencorosa. Mi madre me miró como si no me conociera, con una expresión tan cargada de decepción que por un segundo casi logró que me cuestionara todo. Pero fue solo un segundo. Luego recordé cada noche que me fui a dormir sin un centavo en la cuenta porque había cubierto las reparaciones del techo con mi tarjeta de crédito. Recordé cuando cocinaba para todos y comía sobras, cuando compré un calentador nuevo porque el anterior se dañó en pleno invierno y nadie quiso contribuir. Y, sobre todo, recordé la forma en la que me pidieron que me fuera para que mi hermano tuviera más privacidad, como si yo fuera la ocupante temporal en su palacio imaginario.
Así que no desvié la mirada, no me disculpé y no dije una sola palabra. Me subí al auto y respiré. Por primera vez, de verdad respiré. Ese día fue un parteaguas. No solo porque la ley me dio la razón, sino porque entendí que no todo lo que duele debe dolerse para siempre. Hay dolores que también liberan, que cortan la última cuerda que uno sigue sosteniendo por lealtad mal entendida. Ellos tenían 30 días. Yo tenía toda una vida por delante para rehacer lo que ellos creyeron haberme quitado. Actualización 3. 4 meses y medio después de que me viera obligada a empacar mis cosas en silencio y abandonar la casa que yo misma había comprado, me encontraba nuevamente frente a la misma puerta, esta vez con un cerrajero al lado. Un sobre con la orden de desalojo en el bolsillo de mi chaqueta y una mezcla de emociones que no lograba clasificar del todo. El sheriff del condado ya había hecho su visita días antes y había confirmado que la propiedad se encontraba vacía. No hubo necesidad de sacarlos por la fuerza. Según su informe, salieron apenas unas horas antes del vencimiento del plazo, dejando atrás un par de maletas viejas, bolsas de basura mal cerradas y un silencio cargado de resentimiento. Nunca pensé que entrar nuevamente a esa casa me costaría tanto emocionalmente, pero no por nostalgia ni culpa, sino por la crudeza con la que se había revelado lo que realmente valía yo para ellos. Exactamente lo que representaba el espacio que ocupaba. El cerrajero hizo su trabajo con rapidez y sin mayores preguntas. Cambió todas las cerraduras, revisó los marcos de las puertas, reforzó las cerraduras traseras, y cuando terminó, me entregó las nuevas llaves con un gesto neutro. Supongo que para él era un trabajo más, una casa más, una historia más entre tantas. Para mí, en cambio, era el final oficial de una etapa y el inicio de algo completamente distinto. Caminé por cada habitación como si las viera por primera vez. No había rastro de cariño ni intención de dejar las cosas bien. Todo estaba sucio, desordenado, y los pequeños detalles, como la puerta del baño que ya no cerraba bien o los cajones de la cocina con restos de comida pegada, me dejaban claro que no se habían ido en paz. En el refrigerador dejaron una nota escrita con marcador permanente, pegada con un imán viejo de una pizzería local, que decía, «Algún día te vas a arrepentir de esto». Me detuve un momento a mirarla, no porque me afectara, sino porque me impresionó la arrogancia. Esa capacidad de sentirse víctimas hasta el último segundo, de creerse con el derecho de lanzar maldiciones como si yo hubiera actuado con crueldad y no con justicia. Durante los días siguientes, me dediqué a reparar cada rincón de la casa. No lo hice con rencor, sino como un acto simbólico de recuperación. Tapé agujeros en las paredes donde alguna vez colgaron cuadros sin preguntarme, lijé los marcos de las puertas, pinté los zócalos. Reemplacé los focos quemados y contraté a un equipo de limpieza profunda que dejó la casa como nueva. Volví a plantar flores en el jardín delantero, las mismas que una vez sembré junto a mi abuela cuando me enseñó que cada hogar debe tener vida desde la entrada. Podaba el césped con calma, barría el porche cada mañana y hasta reparé el buzón oxidado. No porque quisiera volver a vivir allí, sino porque cada una de esas acciones sentía como un acto de cierre. Como si con cada reparación reconstruyera algo dentro de mí que había quedado roto cuando los mismos a quienes más cuidé me sacaron como si fuera prescindible. Una vez todo estuvo en condiciones óptimas, llamé a una agente inmobiliaria recomendada por una amiga. Se trataba de una mujer mayor, de voz firme y modales elegantes, que apenas cruzó la puerta se detuvo un momento y dijo, «Esta casa tiene algo». Caminó por cada habitación en silencio, tomó fotos, hizo anotaciones y cuando terminó el recorrido me dijo que, si jugábamos bien nuestras cartas, podríamos venderla por mucho más de lo que yo había imaginado. Me explicó que el mercado en esa zona se había valorizado mucho, que los acabados que tenía la casa eran buscados por compradores jóvenes, y que si poníamos la propiedad en lista en las siguientes semanas, era muy probable que se concretara una venta rápida. Le entregué todos los documentos en orden, le conté que yo era la propietaria única, que la casa estaba libre de hipotecas y que estaba lista para firmar en cuanto apareciera una buena oferta. Su reacción fue profesional, pero no pude evitar notar un leve gesto de respeto cuando me dijo que pocas veces encontraba casos donde el dueño tuviera todo tan claro y tan bien manejado. Me limité a responder que había aprendido a la fuerza.
Durante el proceso de publicación y visitas, pasaron muchas cosas que me resultaron casi cómicas. En una ocasión, un matrimonio joven que visitaba la casa comentó que el vecindario les gustaba mucho porque se notaba que los dueños anteriores la habían cuidado con amor. Me reí por dentro. Lo cierto era que, en los últimos meses, el único amor que había en esa casa era el mío por recuperar lo que era justo. Ellos, mi familia, la habían tratado como si fuera una herencia no firmada, como si solo por haber compartido sangre yo estuviera obligada a renunciar a todo en nombre de una armonía que solo beneficiaba a uno. Mi hermano, según supe por una excompañera de trabajo de mi madre, estaba viviendo con su novia en el sótano de los padres de ella, y se quejaba todo el tiempo de que ya no tenía espacio para grabar su música. Mi madre, por su parte, seguía contando versiones distorsionadas de los hechos a todo aquel que quisiera escucharla, presentándose como una madre traicionada que solo quiso ayudar a su hija a administrar su dinero. Incluso dijo que ella permitió que yo pusiera la casa a mi nombre porque confiaba en mí, como si yo le hubiera robado algo. Papá, en cambio, había decidido retirarse del drama y fingía que no entendía bien lo que había pasado, aunque fue el primero en pedir que me fuera. El día en que firmé el acuerdo de venta, lo hice sin temblar. La oferta fue incluso más alta de lo que la agente había estimado. Compradores jóvenes, recién casados, con trabajo estable y planes de formar familia. Personas que miraban esa casa con la misma ilusión que yo tuve al principio, antes de que el amor y la sangre se convirtieran en excusas para la manipulación. Cuando finalmente tuve el cheque en mis manos, no sentí euforia ni alivio, sino una paz profunda. No era la ganancia económica lo que me daba satisfacción, sino saber que esa etapa estaba cerrada con mi dignidad intacta. Me prometí no mirar atrás. No por rencor, sino porque a veces seguir adelante es también un acto de justicia personal. La casa ya no era mía, y eso estaba bien. Lo que sí era completamente mío, al fin, era mi vida. Actualización 4. 7 meses después de la audiencia en la corte, y casi un año desde la primera conversación absurda donde me pidieron que me fuera por el bien de la armonía familiar. Me encontraba viviendo en un pequeño condominio al norte de Cincinnati, alejado del vecindario donde había crecido y de todo lo que me recordara a esa casa que, por tanto tiempo, fue el escenario de mi paciencia. La venta se había concretado semanas atrás. El dinero fue suficiente no solo para pagar de contado esta nueva propiedad sino también para abrir un fondo de emergencia y contratar a un contador que me ayudara a organizar mis finanzas personales a largo plazo. Tomé decisiones que nunca me permití tomar antes porque siempre estaba pensando en todos los demás. Esta vez, todo lo que hice lo hice para mí, y fue la primera vez que sentí que eso no era egoísmo sino una forma sana de volver a empezar. El condominio era modesto pero acogedor. 2 habitaciones, una cocina bien iluminada y una pequeña terraza donde podía sentarme a leer sin tener que escuchar a nadie quejarse de que el café no tenía azúcar o que los platos estaban mal acomodados. Me tomaba las mañanas con calma, organizaba mis horarios de trabajo como mejor me pareciera y, sobre todo, tenía silencio. Un silencio limpio, no el silencio incómodo y forzado que llenaba la casa cuando aún vivíamos juntos y nadie quería hablar de los temas reales. Ese silencio denso donde los favores no se agradecían y los sacrificios se convertían en expectativas obligatorias. No. Este era un silencio mío. Tranquilo. Auténtico. Supe de mi familia por terceros. No por ellos, claro, porque después de la demanda y el desalojo, cortaron comunicación directa conmigo. No fue una decisión mía, aunque tampoco hice esfuerzo por reconectar. Fueron ellos quienes me bloquearon, me eliminaron de grupos familiares, me dejaron de seguir en redes sociales como si borrar mi nombre fuera suficiente para eliminar su responsabilidad en todo lo que pasó. Fue un primo lejano quien me contó que mis padres se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en una zona más antigua de la ciudad. Aparentemente, no pudieron vender la casa anterior que sí estaba a nombre de ellos porque estaba hipotecada y debían mucho más de lo que valía en ese momento, así que ahora estaban rentando con lo justo, viviendo con lo mínimo y quejándose del aumento del alquiler cada vez que hablaban con alguien.
Según él, mi mamá decía a medio mundo que la había echado por dinero, sin mencionar que ese dinero era producto de una propiedad que ella misma me pidió dejar bajo su techo como si no tuviera valor real. Mi hermano, por su parte, había pasado por al menos 2 empleos desde que se fueron. Uno en un taller mecánico donde duró un par de meses antes de discutir con el dueño por llegar tarde, y otro vendiendo equipos electrónicos en una tienda por departamentos. La novia, la misma que ocupó mi espacio con sus cremas, sus planes y su risa fingida, terminó llevándolo a vivir al sótano de la casa de sus padres, lo que para alguien como él, tan obsesionado con su imagen de músico independiente y artista en desarrollo, debió haber sido una bofetada diaria. A veces publicaba frases en sus redes sociales como la sangre no garantiza lealtad o a veces la familia se convierte en tu primer enemigo, como si él hubiera sido la víctima de un sistema que lo desplazó injustamente. Me costaba creer el nivel de desconexión con la realidad que tenían todos. No tardaron mucho en intentar dar un último golpe desde el resentimiento. Recibí un correo electrónico, esta vez escrito por mi madre, que comenzaba con una de esas frases dramáticas que solo ella sabía usar: nunca pensé que tendría que escribirte así, pero no me dejas opción. El mensaje entero era una mezcla de reproches, insinuaciones emocionales y súplicas disfrazadas de dignidad. Decía que a pesar de todo seguía siendo mi madre, que lamentaba que no hubiera otra forma de arreglar las cosas, pero que estaban pasando por un momento difícil y necesitaban ayuda. No mencionaba en ningún momento lo que ocurrió. No hablaba del desalojo, ni de cómo me echaron, ni del juicio. Solo se enfocaba en el presente, intentando pintar una escena donde yo, como hija, tenía el deber moral de extenderles la mano. Me pedía que por favor considerara ayudarles con el depósito de seguridad de su nuevo alquiler, porque el arrendador anterior no les había devuelto el total por daños en la propiedad. Como si eso fuera sorpresa para alguien que conociera cómo dejaron mi casa. Leí el mensaje varias veces. No con enojo, sino con una especie de tristeza que ya no dolía, sino que se sentía como cuando uno ve una película vieja que alguna vez te hizo llorar, pero que ahora solo te provoca un suspiro. La vieja manipulación emocional, las palabras seleccionadas con cuidado para hacerme sentir culpable, la omisión intencional de todo lo que los llevó a esa situación, era el mismo guión de siempre. Solo que esta vez yo no estaba dispuesta a interpretar ningún papel. Cerré el correo sin responder. No dije nada, no mandé indirectas, no hablé con nadie del tema. Simplemente lo ignoré. Porque a veces la mayor demostración de poder no es gritar ni devolver el golpe, sino dejar claro que ya no tienes nada que probar. Había sobrevivido a su abandono, a su indiferencia, a su deslealtad, y había salido con más fuerza que nunca. Esa era mi respuesta. El silencio absoluto. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por mi familia, solo digo que estamos distantes. No miento, pero tampoco doy explicaciones. La verdad ya no me quema por dentro como antes. Y aunque muchas noches me pregunté si había hecho lo correcto, si tal vez fui muy dura, la respuesta siempre terminó siendo la misma: no fui dura, fui justa. Porque si algo me enseñó todo este proceso fue que el amor no puede ser una excusa para el abuso, ni la sangre una justificación para el silencio. Lo que hice no fue venganza, fue un acto de amor propio. Uno que llegó tarde, pero llegó. Y que, sin duda, me salvó. Actualización final. 1 año después del día en que abandoné mi propia casa con 2 maletas en el baúl y el corazón hecho un nudo que no sabía cómo desatar, mi vida se veía irreconociblemente distinta. Ya no era la hija obediente, la hermana que aguantaba todo o la mujer que postergaba su bienestar para no incomodar. Había dejado de ser la figura de fondo que sostenía todo mientras los demás ocupaban el centro de la escena como si les perteneciera por derecho divino. Me había reconstruido desde el vacío que ellos mismos me ayudaron a cavar, pero esta vez a mi ritmo, sin tener que rendirle cuentas a nadie ni pedir permiso para existir. Desde la venta de la casa y la adquisición del condominio, había mantenido un perfil bajo. No tenía necesidad de mostrar mi evolución a quienes alguna vez me hicieron sentir que yo era quien estorbaba en su mundo. Usé parte del dinero restante para financiar un pequeño emprendimiento local. Desde hace tiempo tenía el sueño de invertir en algo comunitario,
Algo que no solo generara ingresos sino que tuviera un impacto directo en las personas reales. En esas que no se escudan detrás de la palabra familia para aprovecharse. Así fue como conocí a Darren y Olivia, una pareja de esposos mayores que llevaban años tratando de sostener un pequeño taller de bicicletas que también funcionaba como refugio de aprendizaje para jóvenes en riesgo. Cuando supe de ellos y del proyecto, no dudé ni un segundo. Me reuní con ellos, revisé sus números, visité el local y les ofrecí la posibilidad de asociarnos. Yo no iba a controlar nada, solo sería una inversionista silenciosa que confiaba en lo que hacían. El día que firmamos el contrato me temblaron las manos, no por miedo, sino porque sentí que por primera vez estaba usando mi dinero para algo que sí representaba mis valores. Ya no estaba regalando favores disfrazados de apoyo. Estaba construyendo algo con intención, algo que nadie iba a pisotear ni reclamar como suyo solo porque compartíamos un apellido. El taller empezó a crecer, los chicos del vecindario se acercaban con curiosidad. Y con el tiempo incluso logramos implementar una beca para que 2 jóvenes pudieran estudiar mecánica profesional en una escuela técnica de la ciudad. Ese fue mi verdadero momento de victoria. Ver que el dinero que tantos me quisieron arrebatar estaba ahora creando oportunidades reales para otros. No parches emocionales, no deudas disfrazadas de cariño, sino herramientas con futuro. Mientras tanto, mi familia continuaba atrapada en su propia narrativa. Según supe por alguien que aún nos frecuentaba, mi madre seguía repitiendo una versión de los hechos en la que yo había aprovechado su debilidad de madre para quedarme con la casa. En esa historia, yo era una calculadora, una traicionera, una mujer fría sin sentido del deber. Lo curioso es que nunca nadie cuestionaba por qué, si tanto les pertenecía, nunca aportaron ni un centavo para sostenerla. Mi padre, por su lado, había optado por retirarse por completo del relato, como si borrar su participación en todo lo ocurrido fuera suficiente para eximirse de culpa. Y mi hermano, que ahora trabajaba a medio tiempo como repartidor, seguía culpando a todo el mundo menos a sí mismo por su estancamiento. En alguna ocasión incluso publicó en sus redes una foto de la casa, una tomada años atrás en Navidad, cuando todos fingíamos estar bien, con una frase debajo que decía: algunas cosas nunca deberían perderse. No respondí. No lo compartí. Ni siquiera lo comenté. Porque ya no sentía que tenía que defenderme de sus versiones. Ellos podían contar la historia que quisieran. Yo tenía los hechos. Y lo más importante, tenía mi paz. Lo más extraño de todo fue comprender que, a pesar del dolor y del resentimiento, no los odiaba. Ya no. Lo que sentía por ellos era una mezcla de compasión lejana y decepción permanente. No los quería de vuelta en mi vida, pero tampoco deseaba su sufrimiento. Solo quería distancia. Un margen claro entre lo que fui y lo que soy ahora. Y eso lo conseguí, no con gritos, ni con venganzas ruidosas, sino con una decisión que me costó cada fragmento de lo que alguna vez entendí como lealtad familiar, proteger lo mío sin pedir perdón por hacerlo. Hoy mi casa es un refugio real. Hay fotos mías en las paredes, libros en cada rincón, plantas que florecen sin que nadie se queje del espacio. Trabajo tranquila, duermo tranquila, vivo tranquila. A veces me despierto y todavía me toma unos segundos recordar que ya no estoy en esa habitación que me negaron bajo excusas de privacidad. Pero luego camino hasta la cocina, enciendo la cafetera que compré solo para mí y sonrío. No necesito explicarle a nadie por qué me gusta el café fuerte ni justificar cada decisión que tomo. Y eso, aunque parezca simple, es libertad. No sé si alguna vez me buscarán para pedir perdón. Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que, si llegara ese día, no tendría espacio para ellos en mi mesa. No por rencor, sino porque hay límites que, una vez cruzados, dejan de ser puentes y se convierten en ruinas. Y yo ya no construyo sobre ruinas. Yo ya entendí que la familia no es quien te nombra, sino quien te cuida. Y eso, por desgracia, ellos nunca supieron hacerlo.